Bueno, bienvenidos a la presentación de estos libros de Carlos García, que hacía tiempo que no venía a esta casa, en realidad a esta casa nunca, a la anterior, agradecerle a él que haya querido presentarlo aquí, y también a Juan Carlos Albert y a Davina Pasos, que van a hacer las presentaciones. Lo vamos a hacer de a tres. ¿A tres? Yo no me atrevo solo. Me parece bien. Ni nosotros. No, quizás convenga explicar, yo he publicado varios libros, pero en general sobre otros temas. Es la primera vez que presento un libro, digamos, solamente literario. Y no me siento aún cómodo en esta figura que para mí mismo es nueva. Y por eso pedí a dos amigos que me acompañaran. Por un lado, Davina Pasos, que es una poeta, a mi modo de ver excelente, una buena amiga. Y por otro lado, a mi amigo, pero también editor del libro, Juan Carlos Albert, que cada uno tendrá una tarea a su cargo. La mía es decir una especie de introducción de qué va el libro, para que sepáis más o menos si os interesa o no. Si no os interesa, podéis marchar. El libro se llama Aforismos, con N, no con M, y explico en el prólogo por qué se llama así. Un poco es coquetear, ¿no? Porque en realidad el género de aforismos es muy amplio y cabe mucho en él, pero yo me quise hacer el interesante y le puse un nombre diferente. Les voy a explicar entonces por qué se llama así, como se llama ahora. O sea que con el fin de que se comprenda mejor de qué va la cosa, voy a leer el prólogo del libro, que es corto, y que dice así: para lograr una definición precisa acerca de lo que es un aforismo, habría que escribir muchos buenos que asediaran su esencia desde diversos ángulos, o una larga y densa monografía. Es, como decía Agustín de Hipona, yo nunca digo San Agustín, a propósito del tiempo. Uno cree saber intuitivamente qué es un aforismo, pero la cosa se dificulta y se enreda al querer explicarlo. Es de antiguo uno de mis géneros favoritos. Leí de joven todos los clásicos del género, desde los fragmentos presocráticos, que en realidad no son aforismos, hasta los moralistas franceses, y de Nietzsche a Stanislav Lech, de Lichtenberg a las reguerías de Ramón, de Canetti a Jules Renard, de Antonio Porcia, que era un argentino, a Cioran. Y practiqué temprano, ya de joven en Argentina, su escritura, pero como casi todos también el plagio, es un género que se presta para eso, logrando como cualquiera algunos aforismos buenos. Yo no creo que sea difícil escribir aforismos. La práctica, lo difícil es hacer de eso profesión, como voy a decir ahora. Precisamente la práctica del género, ya como lector, ya como autor, me ha llevado a adoptar entre tanto una posición escéptica ante el género por dos motivos. El primero, en un buen momento cualquier persona inteligente y culta puede escribir aforismos. Lo difícil, si acaso, es reincidir felizmente, hacer de ello profesión. El segundo motivo para mi escepticismo es de carácter noxiológico. Un buen aforismo pretende proporcionar una vislumbre inesperada y profunda sobre algún tema, pero esa aprehensión es ilusoria y perecedera. No se puede comprender de refilón ningún aspecto de la realidad de manera profunda y menos aún definitiva. El aforismo no ilumina verdaderamente aspectos del ser, solo suscita apenas y por un breve instante la sensación de que fuese así. Ya el próximo aforismo desvía nuestra atención hacia el siguiente tema, hacia otro ramal del alma, de las cosas de la verdad. Suspensión de la incredulidad llamó Coleridge a la sabia actitud del lector que interrumpe su postura crítica para poder disfrutar de la literatura. Se quedó corto, en realidad eso vale para todo en la vida. Aplicada al proteico aforismo, esa máxima nos insta a entregarnos a sus fugaces seducciones como si los afeites fueran el verdadero cutis. Por todo lo dicho, algo en mí quiere y no quiere escribir aforismos, son por eso aforismos, que a la vez lo son y no lo son. Eso es lo que quería leer desde el prólogo. La última frase no quiere ser cojeta, sino veraz. Varios de los párrafos de este libro no son aforismos, a pesar de su brevedad. Hay algunos juegos de palabras,
hay algún chiste más o menos logrado. Hay insultos, me encanta coleccionar insultos a cuenta de futura ofensa, para disponer de ellos en caso de necesidad. Y puesto que me gusta operar con la verdad, tengo que hacer una confesión. Estos aforismos que aparecen en el libro de hoy proceden todos, sin excepción, de una serie que se llama Apuntes, que son 5 volúmenes, 2000 páginas más o menos, un poco más gruesos, cada uno un año. Este es el tamaño, este es el último. Y quien ya tenga todos los apuntes no necesita comprar este libro. Pero el precio de no comprarlo es tener todos los 5. Y como el asunto está un poco, el género es un poco raro, y para que no los torture mi voz, que no es de las mejores para hablar en público, le pedí a Davina y a Juan Carlos hacer una especie de juego, que ellos escogieran algunos de los textos que les gustan y que los lean. ¿Te parece? ¿Te parece? Entonces, Davina empieza, ¿te parece? Sí, claro que sí. ¿Empiezas tú? Te presto. A pesar de que me dijo esto, ¿no? de que leyera algunos de los aforismos que más me gustaran, la verdad es que por distintas circunstancias no le he hecho caso. O sea, quiero decir, no he seleccionado el Eso voy ahora. Leí el prólogo y dije, ya está, leo el prólogo. Porque el prólogo es como un aforismo de prólogo. Es un prólogo breve, que es el que ha leído, íntegro lo ha leído. Es un prólogo muy pequeñito, muy cortito, una página y la vuelta. Y yo pensaba que con eso iba a salvar la cosa esta. Pero lo ha leído él, o sea que no lo puedo leer. Entonces, si no he hecho mis deberes y no puedo hacer lo que pensaba, yo creo que es un libro muy bonito, un libro que ofrece una selección de aforismos. No son aforismos, son aforismos y yo creo que todos ellos dan en un clavo, quizás clavos distintos, porque no es una unidad, no regañan a nadie, aunque haya juego de palabras, no son juegos de palabras, aunque haya autobiografía, porque no hay más remedio que sea autobiografía, no le vemos a él como le vemos más en los apuntes. Entonces tienen un equilibrio, a mí me parece que perfecto para el género. Entonces, casi había pensado, y se lo había dicho a él si me daba permiso, abrimos al azar, o la página que me digan, hay 351, y yo voy a leer el cuarto de cada página, en la confianza de que todos ellos son dignos de ser leídos en voz alta aquí a un público que no los conozca. No voy a hacer ninguna selección, página que sea, y leo el cuarto. Si hacéis el favor, me decís una página para que vean que con esa aleatoriedad, con ese azar, ¿cómo son? Porque están ordenados cronológicamente. Yo no sabía que estabas, a pesar de que han pasado por mis manos los apuntes del 2021, del 22, del 23 y del 24, yo no había detectado que estos aforismos, que los aforismos de este libro estaban ahí también. No lo había detectado. Pero sí que había visto que estaban ordenados cronológicamente. Bueno, cada autor es libre de hacer lo que quiera, pero evidentemente tiene una razón. Si metéis una página... 33, la primera, porque si están cronológicos. Bueno, primero voy a leer la 33, que es la primera que he oído por ahí, y luego la primera. El cuarto. Se parecía a demasiadas personas, todas distintas. La primera de todas, el cuarto. Un buen poema no termina en el último verso. 77. 77, el cuarto.
Hay más y mejor doctrina sobre el aforismo en aforismos logrados que en largas parrafadas sobre el género. Voy a decir yo una, 103. No, vale, Aprendió a propósito. Yo creo que he escogido el bueno, el único. Sin Grecia y sin Roma no seríamos nada, menos que animales. Ese es el que más me Cuestión de gusto. Voy a leer algunos más gusta. sin Los necesidad de... alanistas que nos invaden. Son cortos. Desear a destiempo. Desear a destiempo. Es un poquito cruel. Voy a interpretarlo de muchas Bueno, maneras. bueno. Es un número. Quien necesita mitos no los merece. Insultos como tumbas. Era tan arribista que cuando veía una horca se trepaba por la soga. Ah, hola. Pero es aforista. Lo iba a mencionar, perdón. Este es Ricardo Virtales, es el mismo es aforista, y yo lo iba a mencionar, pero como no había llegado, no lo dije. Ahora, No dejarse atrapar por las palabras, ni por las ajenas, ni por las propias. di un número de página, cualquiera, entre 9 y 350. 300. Es el juego que estamos haciendo. 300 la cuarta. En el libro de su vida fue más lo no escrito y lo tachado. El lenguaje, un campo baldío. Todos somos deudos, lo queramos y lo sepamos o no. La jaula también quería ser libre y echó a los pájaros. No es cuestión de tener prejuicios al tuntún, hay que meditarlos seria y profundamente. Algunos prestan tinta, otros palabras, los menos ideas. ¿De qué se ufanan los gallos? Te voy a confesar que este me gustaría que lo decía por poder. Se puede ser de izquierda y pensar que Ernesto Cardenal era un pésimo poeta. O diario sentimental. O diario sentimental. Los planes de los demás parecen siempre más realistas que los propios. A menudo escribo para no leer. No hay obra, ni ajena ni propia, que no termine por aburrir. Eso vale también para este. Eso no quería que lo leyera, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes? Pasear libremente de una jaula a otra. Hay poca diferencia entre valor e insensatez. Esto es una alegría casi. Al prender la luz se hace cosquillas a las paredes. Es una alegría. Y el de la jaula primero también. Sí. No el último. Que hay como meter la sal en el último así, nada. Sí, hay pocos temas en el mundo. Nadie merece tener hijos. Nadie merece tener padres. Placeres módicos. Es como un titulillo que prepara lo que viene. Mirarse en espejos deformantes. Placeres módicos. Hablar bien de alguien a sus espaldas. Placeres módicos. Cuando el mosquito pica a la persona que está al lado. Bueno, la verdad es que esta labor... No estoy harto. No, quiero decir que es muy fácil. Es una presentación que no tiene ningún mérito porque El libro se presenta solo. se presenta solo. A mí me parece que y se lo dije enseguida, vamos,
En otros casos no te he dicho. No, Pero en yo este he tomado nota. A mí me parece que tienen ese punto de equilibrio para que cualquier persona lo pueda degustar, lo pueda gustar, lo pueda disfrutar, lo pueda entender y le pueda dar, pues como un buen aforismo, posibles sentidos aplicados a lo que conoce y a lo que siente. Luego leemos un poquito más, o leed vosotros, si tenéis alguno en la mano, leed algunos, ahora perdón. Pues hay personas que coleccionan frases célebres, que las van coleccionando de internet, de los libros, subrayan y bueno, se hacen su coleccioncilla de frases célebres para tener algo a mano con que salir de paso en ciertas circunstancias. Pues no necesitan coleccionar más. Tienen todas las frases para salir del paso. A ver, yo leería todo el libro, pero si lo hago, pues no lo compráis. Este es un libro que si vas leyendo en el metro, de pronto arrancas a reír y dices, ups, me están mirando, pero te ríes. Algunas veces incluso hasta lloras. Estoy pensando con cuál de los dos empiezo. Voy a con El problema, voy a hacer el problema, entre comillas, es que Davina no conoce el libro impreso que acaba de salir, pero conocía el manuscrito antes de la impresión. Lo real no es lo mismo para todos. Buscamos el amor hacia otra persona en nosotros mismos. No siempre lo encontramos. Los románticos alemanes hubieran sido menos insoportables si hubiesen hablado menos de la muerte o se hubieran suicidado más. Una cosa que tiene Carlos es que no escribe para quedar bien ante los demás, no escribe como pose, no escribe para tener adeptos ni para que le den muchos likes. Escribe lo que su cerebro manda. Y su cerebro es muy complejo. Una cosa extraña. Cuando mueras, quiero tu cabeza. Soy 20 años más viejo. La estadística no es a su favor. Pues queda con el cerebro también, ¿eh? La cabeza, el cerebro para estudiarlo y A ver si te hacen lo que Y hizo clonarlo. Einstein clonarlo. cuando murió. ¿Qué dice? Hospital el cerebro. No creo que le haya dolido. No sirvió de mucho. La Iglesia Católica debería haber pedido permiso a los santistas antes de abolir el limbo. ¿Qué será de Virgilio? Desnudo hasta la piel. La ira ya está. Solo falta una ocasión para mostrarla. Es un defecto de mi carácter, es autobiográfico. Lo más importante ya lo tienes. Las herramientas. Todo tiempo pensado fue mejor. Ni el autor tiene derecho sobre el lector, ni este sobre aquel. Se puede fracasar por debajo o por arriba. Mejor que irse por las ramas es andar por las raíces. Primero dice, nadie ha vengado aún a tantas horas muertas. No se ha elogiado lo suficiente y que los guillotinados se ahorraran la molestia de ir regularmente a la peluquería. Bueno,
Pero yo quiero leer algo de Apuntes 2024 que también está a la venta, por favor. Me interesa mencionar que las portadas son ilustraciones. Sí, estaba mirando. ¿De quién? Muy bonito. Ilustraciones suyas. Las ilustraciones. Tuyas. Soy hace poco aprendiz de pintor. Esta es tuya también. la verdad. ¿Te gusta el abstracto? ¿Eh? ¿Te gusta el abstracto? ¿Perdón? ¿Te gusta Me el gusta la abstracto? abstracta. Sí, porque el otro Una de ellas es- no me da el cuero para otras cosas. Yo quisiera hacer Turner o algún otro, pero no me da. Bueno, yo no lo veo tan abstracto. Que no hay nada específico. Como decíamos, perdón, esto es una esencia, son las frases más cortas entresacadas de los 5 volúmenes de apuntes, que a veces tienen párrafos mucho más largos. Perdón. Pero yo voy con uno corto. Tú decías. Sería mejor si la muerte pudiera ser ensayada 1 o 2 veces antes de la función final. Yo diría que algunos no necesitan ensayar, por favor, que al primer intento les aplaudo. David es especialista, entre otras cosas, es poeta, pero ha escrito un libro en prosa también. ¿Cómo se llama el título exacto? No quiero decirlo. Cadáver para un Cadáver para un libro. Cadáver para un libro. Que destila mala leche. De la primera a la última página. Pero está bien escrito. ¿Mala leche o malos deseos? Algo ahí. En arte todo vale, hasta el mal gusto, si está hecho con buen gusto. Creo que aquí he señalado, porque creo que la humanidad no se está dando cuenta de los importantes descubrimientos que está haciendo casi semanalmente el telescopio Webb. Futuras generaciones, ya la próxima o la siguiente, vivirán en un universo diferente al que conocemos hoy. No me refiero al mundo material, sino a nuestra noción de todo. Que la belleza sea, en el fondo, incomprensible, no significa que no se la pueda disfrutar. Poesía a la argentina. En el árbol ya está el violín, como en el enchufe la picana. Era un instrumento de tortura de la dictadura. Enchufe la picana. Ay, este me encanta. Hasta ahora, nadie me ha sorprendido diciendo cosas buenas de mí que yo no supiera. Quizás no sea posible. ¿Vale? Sí. Entre las peores cosas que han dicho de mí, se encuentra el dictum de una antigua amante, de los 80, Edita. Cuando entré en el cuarto en el que había otras personas, me contó más tarde. Tuvo la sensación de que había entrado la muerte. Era más flaco en esa época. Eso no le impidió algunas semanas después echarse en mis brazos. Ese es otro biográfico. Bueno, no sé. Yo quisiera leer Sí, sí. una página entera, Vale. porque aunque entiendo que no están ordenados ni los has No ordenado, han surgido. pero quizás por cómo han surgido, porque he dado por esta página, la 207, sin haberla buscado, y me parece que hay como una cierta relación en todos. Tiene algo que ver con lo que tú decías y con el último que has leído, de que nadie ha dicho algo de mí que no supiera, y con un cierto carácter que tiene aquí. Voy a leer todos, sin hacer ninguna selección. Desconfío de quienes hablan de la muerte del autor y cobran derechos por sus libros. Frotemos nuestras limpiezas hasta ensuciarlas. Curiosidades cotidianas. Las zapatillas que en la calle me resultan cómodas se tornan incómodas en cuanto las uso en mi cuarto de trabajo. La Santa Inquisición no tenía nada de santa. Falsas dicotomías. Se puede poseer buen humor sin ser optimista. Yo soy la prueba. No hay soledad que dure 100 años que no sea para bien. Odio a primera vista. Odio no correspondido.
No entiendo cómo se permitió a Nabokov escribir sobre el Quijote. Hay pocos libros tan perfectos en el error como el suyo sobre Cervantes. No, soy de eso, ¿no? Hablamos de esto en la comida, que yo detesto a Nabokov porque es que no entendía En ni... este punto, ¿no? En este tema. Tiene otras cosas buenas, ¿no? Lo firmas. Es que ha salido, Por lo eso dije vino, yo. lo vino porque... A ver si lo decíamos. No se puede ser tan bruto. El paciente se deja crucificar a promesas. Sacar el tedio a pasear. Las peores mentiras son aquellas en las que uno querría creer. Hay ideas precisas y las hay al montón. Es que no pararía. Sí, lo que me pasó. A él le gusta. Tengo como mismo dos admiradores. El de Cardenal también está muy bien, también hablamos de eso. Sí, los pisos de la izquierda. Jiménez Aunque yo soy de Caballero izquierda, no ¿no? era de Pero los izquierda, ¿no? mitos- Pero era lo suyo. ¿Querías decir algo? No hay que confundir. Quiero leer otro. Cardenal era un pelmazo de Yo no sé por qué. todo Aunque el soy de mundo. izquierda, ¿eh? Pero no sé. Digo como poeta. De joven, pensaba que me suicidaría cuando el cuerpo comenzara a fallarme. Y quizás lo haga. Pero lo que entonces no tuve en cuenta es la capacidad psíquica y hasta física que se tiene para ir superando escollos, las mañas que uno inventa o adopta y la sabiduría para renunciar a algunas cosas. Pero esos procedimientos no ayudarán para siempre, de modo que el plan sigue en pie, solo que pospuesto unos 10 años. Por el momento. Por ahora, ¿no? Desde ahora, visto desde ahora. Y pues, nada, No sé, ¿alguno más? ¿O ya tenéis suficiente y vosotros decidís? ¿Alguno más? ¿queréis más? Alberto, si tienes uno en la mano, lee alguno. No, que no me... A ver, es que tendría que elegir alguno que me diera mucha gracia. Son graciosos y ingeniosos, pero me gustaría pillar alguno. No, pero Que me guste. No, sin obligación, sin obligación. Bueno, mi memoria juega a las escondidas conmigo. Ya eso empieza. Es curioso que se rematen reses antes de matarlas. Pero es que están Eso me todo- gusta. es que estaban todos muy bien, la verdad. ¿Eh? Yo cuando me lo enseñó este libro Juan Carlos en el Café Gijón, ¿verdad? Ya lo conocía. Hace unos días, no, lo llevaba como muestra porque había quedado con una escritora y yo me quedé asombrado porque él alguna vez ha editado algún libro más de aforismos. A mí los aforismos me gustan mucho, porque creo que es un género pues que tiene futuro, porque hoy día con la velocidad en la que estamos inmersos creo que es interesante, ¿no? Y no tenemos paciencia para leernos un librazo. Y yo cada vez veo menos sentido a las novelas de 800 páginas del siglo XIX, ¿no? No le veo, que tienen su valor algunas, ¿eh? A mí, yo, por ejemplo, hay obras que me encantan, ¿no? Pero, entonces esto para mí, yo tengo en mi casa una estantería entera llena de aforismos. Ese señor que se llama Ricardo, no sé si es Ricardo Fernández Salmón, no. ¿Ricardo? Virtanen. Sí, también. Yo tengo algo tuyo en casa. Sí, sí. Es un aforista profesional. Sí. Bueno, casi que podías teorizar un poco sobre Sí, la podrías teoría decir del algo aforismo. porque estaría muy bien. Estaría bueno si tú me decías. Estaría muy bueno. Sí, bueno, el aforismo en efecto lleva 2 décadas más o menos viviendo, sobre todo partiendo de los poetas, ¿no? No de los filósofos, un poco siguiendo algunas líneas antiguas como el Jules Renard, por ejemplo, y pues, otros franceses, ¿no? Joubert, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el siglo XX ha habido aforismo, pero siempre ha sido como meandros dentro de la selva, ¿no? Y bueno, yo creo que con la llegada de Internet en el siglo XXI, pues no solamente el haiku, el aforismo, el microcuento, el relato,
han florecido y bueno, dentro de todo lo que está surgiendo, creo que sí está habiendo un cambio, ¿no? En todos estos géneros, ¿no? El haiku más, porque el siglo XX prácticamente fue un vacío, ¿no? Pero el aforismo sí que ha habido cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de toda esta selva, ¿no? que está surgiendo del aforismo, pues sí que puede haber un algo importante futuro, ¿no? Y en eso estamos muchos, ¿no? Muchos aforistas españoles, hispanoamericanos y europeos, ¿no? Porque hay italianos y franceses también, ¿no? Y bueno, el aforismo es más poético, quizás, ¿no? El aforismo poético, pero bueno, conozco de todo tipo ahora mismo, ¿no? Hay todo tipo de aforismo, ¿no? Pero es verdad que el poético es el que está más imponiéndose, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dentro de toda la selva, ¿no? Hay muchos estilos. Sí. Yo creo que fue la base, a lo mejor me equivoco, yo no soy un especialista para nada, ¿eh? Yo creo que los americanos, que nos sacan un poco de ventaja en algunas cosas, es humor americano, ya desde los años 50, pues puedo decir gente, no sé, Bob Hope o un montón de gente más que por ahí lanzando, pues eso no éramos capaces, yo no sé, yo creo que no éramos capaces de hacerlo así. Entonces, esto es como un aire fresco, nos está volviendo más civilizados, creo. A lo mejor estoy exagerando. ¿Qué nos está volviendo? No entendí. El aforismo yo Más creo que civilizados. nos está dando frescura de mente y nos hace también más civilizados. Porque ves el otro lado, lo ves con ironía, lo ves con... ¿no? No sé si... Pero yo no optaría entre géneros. Yo creo que no hay que criticar géneros en mi modo de ver. Puede ser que un género no me guste, ¿no? Pero como género tiene derecho a su existencia. Y si hubiese solo aforismos, el mundo sería muy pobre. No, claro, claro. Hace falta los ensayos, hace falta los trabajos sesudos, hace falta la poesía, hace falta canciones de cuna, todo hace falta, ¿no? Y cada uno que busque lo Yo que recomiendo un volumen puede de hacer. Javier Recas, que acaba de salir sobre el aforismo español, un tocho de 600 páginas donde se analizan los que piensan que son los más representativos ahora mismo de España. Ahora, ¿no? Sí, Pues salió hace poco. Ricardo hace libros propios, pero también trabaja con muchos otros aforistas, ¿no? Sí, Si no me de equivoco. hecho acabo de traducir Julia Fergal para Renacimiento que saldrá en breve, sí. Sí, del Journal, también he sacado que ya se ha hecho varias cosas, pero siempre muy incompletas, ¿no? Bueno, Juliana es uno de los Sí. que yo he leído Bueno. Sí. antes. De hecho, el modelo es ese tuyo, el diario, con el aforismo, Sí, después lo ha hecho también Renat Javier, lo ha hecho otro nunca. tenía un don de la lengua muy bueno, una ironía, una autoironía. Una cultura. Sabía esos efectos morales, pero hablaba de ellos muy abiertamente. Y a veces me encanta. Sí. Javier Recas tiene libros de aforismos. Por eso, Claro. ahora acabo de sacar uno de aforismo propiamente dicho, pero teórico tiene 3, es decir, que es de nuestros teóricos ahora mismo más importantes, ¿no? Pero yo no sé si ahora hay un auge, como tú dices, pero para mí el aforismo es un género atemporal. Sí. Cuando has mencionado a los presocráticos. Los que ellos no escribieron aforismos, ¿no? Se han Bueno, sacado pero- de sus obras. Son fragmentos que han sobrevivido, ¿no? Una Pero Nietzsche destrucción. sí, Unamuno también, quiero decir que hay aforismos en todos los Los siglos. romanos, pero los romanos tenían sentencias, ¿no? Sí, Yo creo que era otra cosa. No otra era cosa. Ya, Que hay que distinguir Tiene una entre moralidad máxima, que son sentencia, máxima sentencia, yo creo que es aforismo, otra es decir, cosa, no cosas más. que están- No son incluso la greguería se puede colar un poco por Sí, ahí la también greguería se como, puede colar. como un aforismo irónico, humorístico, metafórico también, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho Gómez de la Serna y me ha influido, de hecho publicó un libro prácticamente de greguería, es decir, también está influyendo ahora Hay mismo. muchos especialistas Sí. en Ramón aquí. Ojito con lo que dice. Aquí la Asociación Internacional de Cuatro, Ramón. cinco, seis, hay como 8 especialistas. Ramonista. en Ramón. Yo ahora mismo estoy haciendo un volumen de la greguería en el siglo XX a partir de Gómez de la Serna, cómo se ha ido desarrollando, es único Gómez de la Serna, ¿no? Pero cómo la greguería ha ido colándose poco a poco en todos los aforistas españoles, no en Unamuno evidentemente, pero sí que muchos aforistas, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y sobre todo estos que estamos ya en el siglo XXI, hay mucha influencia, muchísimos que Salen muchas antologías, ¿no? De escritores jóvenes, ¿no? Yo una pregunta quería haceros a los aforistas profesionales. Quería hacer otra pregunta. Yo, a ver, ¿tú querías hacer una pregunta? No. Te vas a las 9, o sea que tienes la Bueno, prioridad. no, yo quería preguntaros a los que hacéis aforismos, no, supongo que bueno, Ricardo y Carlos, hoy es el protagonista, pero habrá más gente a lo mejor. A todos se nos ocurren aforismos, o sea,
que yo entiendo, para mí son como intuiciones, ¿no? Que de repente se te ilumina la bombilla y dices, "Ostras, esto no me había dado cuenta y te sale algo, ¿no?". Entonces yo recuerdo hace años un escritor que fue al colegio, era un escritor de libros infantiles, pero llevaba como una libretita. Yo siempre llevaba la libretita y entonces la llevaba por si me surgía la idea a apuntarla, ¿no? Entonces yo os preguntaría a vosotros que practicáis este género, si os ponéis profeso a escribirlos o es así intuitivo que de repente te sale algo y lo tengo que escribir. O os sentáis a escribirlo. Hay días en que ocurre una cosa y hay días en que ocurre la otra. Y la tercera experiencia es que cuando no la notas inmediatamente te lo olvidas. Claro, por eso. Alguna vez he llegado a recordar el aforismo después de rato, ¿no? Me acuerdo en el gimnasio y cuando salgo ya no está, ¿no? Y a veces me acuerdo de la idea y consigo llegar a la forma, porque que llegar a la forma, la idea la tiene, pero la forma es importante en literatura, ¿no? Y sé que es verdad, y a veces desaparece, no sé. Ahora con el móvil es quizás más fácil, ¿no? Porque Sí, cuando sí, hay estás como ahí notas, en otra cosa y pero puedes ponerlo Sí, yo escribo en el móvil, llevo la libreta también y es verdad que se te ocurren en cualquier momento, pero yo creo que también hay que forzar un poco la situación. Yo Porque me es que a veces, siento mañana y es pasado la que no- experiencia de sí. la vida que de repente ves una cosa y dices, pues no me A había mí me dado gusta cuenta de mucho esto. leer, porque al leer también es como la gasolina, ¿no? Tú empiezas a leer a clásicos, te bajas 5 libros de aforismo, empiezas a leer, y tú tienes tu visión de esas mismas ideas, ¿no? Es un poco desarrollarte. Yo creo que sí puedes forzar un poco en general, ¿no? Hay días en que me siento a escribir Eso esta es. clase de cosas. Sí, sí, sí. A propósito. Salen muchos, A veces sale, a veces buenos, no hay sale nada. ninguno o uno, pero bueno, sí que escriben bastante. Sí. ¿Hay algún peligro cuando escribís aforismos? Y mandar un Peligro WhatsApp de diciendo pensar que era demasiado en el lector. Nunca pienso en eso. En ningún momento tenéis la tentación de, Yo creo que el aforismo es como mientras estás personal, ¿no? escribiendo, Si no nos sale, No sé cómo se Quizás sea de las literaturas como que menos se piensa en el lector, aunque no el lector dice, claro, pero quizás es como algo personal. O sea, yo entiendo que es algo que haces para ti. de autofrenarte o de autolanzarte o de Eso se llama censura. autocensura. Sí, No, sí. no. Le acabo de decir a Carlos que el mayor peligro que puede tener es que le cierren la cuenta de Facebook. Que la cerramos. ¿Alguna vez? En realidad, la escritura es algo muy íntimo, muy personal, sea lo que sea que Y esa experiencia, porque cuentas lo que te está pasando, que es decir, él me hace una gran putada y yo puedo generar un aforismo de eso, ¿no? Y nadie va a saber que él me ha hecho una putada, que es decir, realmente, No sabes a quién o todo lo está, contrario, ¿no? Que es decir, realmente podemos ir fomentando el aforismo desde la propia experiencia que estamos viviendo, ¿no? No hay que ser cosas abstractas, sino la vida misma, ¿no? Como el haiku, a veces el haiku hay visiones que me hacen escribir haiku y hay a veces que me pongo un poco más de otra manera y ya, bueno, son más, pero a veces cosas que veo en la calle y tal, una mascarilla enredada en un gorrión, eso me genera un haiku. La idea del haiku hay que plasmarla después, hay que ser fuerte y hacerlo, ¿no? Pero lo importante es tener la idea, que te lo da la vida. A veces me interesan también temas filosóficos, pero eso tiene más que ver con los apuntes, ¿no? Porque hago traducciones también del alemán, del francés. Estamos en una presentación de un libro que se llamaba Dentro de un rato, ¿eh? Discuto con la gente que dice que Kant es racista, hay de todo. Sí, porque es verdad que hay una base ahí, o sea, se nota que te gusta la filosofía, que has sido lector de En el filosofía. exiguo marco de que soy capaz. Bueno, no, pero sí que demuestras. Y una parte también yo de los 4 volúmenes que tengo además, yo hablaría de un diario también intelectual. Es verdad que a veces hablas de tu visión de la vida, tus cosas de la vida, tu pasado, todo lo que sea, ¿no? Pero es verdad que es una pelea contigo mismo sobre tus lecturas. No sufro mucho, ¿no? No, no sufro conmigo. Bueno, si sufres Otros sufren conmigo. Sí sufres porque dices que tienes 10 años, te has dado de plazo. Perdón. Te has dado de plazo 10 años. Pero quiere decir que Sí, pero sufres. eso es una cosa que tiene que ver con mi comprensión básica que ya tenía de adolescente. Yo quiero vivir en plenitud. En plenitud. Y cuando no pueda vivir en plenitud, no quiero vivir. No tiene mérito vivir mucho, yo quiero vivir bien. O sea que esa idea la tengo ya desde hace decennios. Pero claro, uno empieza a darse changüí, a darse márgenes, a reinterpretar las cosas. Sigo pensando lo mismo, pero es comprensible.
Y sí, está bien. Y dice que para morirse siempre hay tiempo. Por eso. Claro. Es como si mueres solo una vez, se puede esperar. Ese es un aforismo también, ¿eh? Para morirse siempre hay tiempo. Yo Ya, también, ya lo notas. hay una frase que a mí me gusta que yo oí por ahí una vez que la dice, no, dice, yo sé que hay que morirse, pero yo me esperaré para el final. Yo me pongo el último en la fila, ¿no? Yo me esperaré para el final. Bien, eso. Pero Hay un es verdad experimento- que, claro, no es lo mismo que a veces puedes desear la muerte porque, claro, no es vida, me refiero. Bueno, hablamos de cosas Menos. No, no, quiero contar una anécdota que me pasó hace un año. Tuve un ataque de asfixia, porque tengo problemas de los pulmones. Puedo vivir más o menos bien con eso, aunque es cansador y trae problemas. Pero ese día tuve un ataque de asfixia y creí que me iba a morir y deseé morirme para no tener la sensación de asfixia. O sea, nunca lo escribí, ¿no? Pero ahora confieso esto. Es una sensación muy desagradable. Y en ese momento hubiese preferido morirme en vez de tener que aguantar por un par de minutos, porque además tuve la mala suerte de que el botón para llamar a la enfermera no funcionaba y no venía nadie a ayudarme. Estaba en el hospital, ¿verdad? Y bueno, en ese momento hubiese preferido morirme para no tener que tener esa sensación por 2-3 minutos. Es terrible. Ya pasó. Y ahora no quiero morirme, pero ese día sí. Hablamos de cosas existenciales, ¿no? Es una anécdota El personal. poema que has leído me ha gustado mucho. Sé que el poema no acaba en el último. Es verdad. Eso Lo fue bueno, cierto, la buena lo poesía. bueno, La buena poesía. ¿Cómo Se has dicho? podría decir, la vida no acaba en el último En día. el- Pues sí, Ni un poema, no hay ni un vida. libro, si es bueno, todo eso es algo que Se deja en la mente. deja ecos y ecos y ecos y ecos. Sí, es curioso porque yo he Si pensado es bueno, claro, tiene que ser. Claro, Perdona, Estrella, yo he pensado exactamente lo mismo. Me ha llamado mucho la atención eso. ¿Qué? Y lo de que, ¿cómo es? El último verso no es el final del poema o algo Sí, así, algo. algo parecido. No, sí, nada más bonito. O bueno, algo El poema parecido. no termina Sí, en La vida, el Bueno, poema algo no acaba en parecido. el último Eso. verso. Sí, algo Que parecido. el poema no acaba Y con yo, el por verso. ejemplo, Un buen poema Eso. no termina en el último Claro, verso. eso da mucho. Entonces, yo lo que sí he percibido en tus aforismos, o el eco que a mí me ha dejado escuchar tus aforismos, es que hay como una combinación entre cosas que son como muy potentes y algo terribles, ¿no? Aparece el suicidio, aparece el odio, y luego hay como de fondo una especie de sentido del humor que de una manera lo aligera o lo alivia, ¿no? Y cuando yo lo escucho en los aforismos tengo como ese eco, que es un eco como alternativo, ¿no? Sí, pero me parece que es correcto lo que dice. Lo terrible, pero también el humor y también... Y también la búsqueda de la belleza. Sí, sí, Está sí. también por ahí. Bueno, eso como rodeando un poco todo, pero a mí el eco este del que habla Estrella yo es el que he percibido, o al menos el que resonaba en mi cabeza cuando escuchaba. No, pero es un programa. No sé si tú lo ves así. Sí, o- sí, sí, es a propósito, porque aparece también la frase que dijo Juan Carlos de que no hay que ser, no me acuerdo, para tener humor no hay que ser optimista o algo así. Sí, No todo. Yo puedo reírme de todo y de todos y de mí y de la muerte, no hay problema con eso. Se puede hablar de todo, se puede pensar todo sin miedo, pero con humor. Yo creo que lo que decías en el prólogo de que un aforismo, cuando pasas al siguiente ya te has olvidado del primero, un poco para rebajar las posibilidades que tiene el aforismo de solucionar cosas o de alumbrar cosas. Y bueno, de alumbrar no. Yo creo que eso es precioso. O sea, ¿qué más que en un libro no encontrar una idea, sino 300 por 12? Porque es que cada una te multiplica. No vas a conseguir más por un trozo muy gordo, pero si hay suerte que en ese sembrado de ideas te fructifica alguna, te sirve alguna, eso es una joya, eso es una maravilla, eso es una suerte. Voy a elegir yo ahora. Abrir una página al azar y algunos me gustan, otros no. No vamos a ningún sitio, pero siempre creemos estar llegando a alguno. Dejar huellas es cosa de ganado. Eso me gusta. Palmeo cada vez hombros más altos hasta llegar a la cima. Ese es buenísimo. El poeta podrá ser triste, pero debe ser altivo.
Ser mortal es poco original, el aforismo también. La tradición se nos quiere imponer desde atrás, pero allí hay que dejarla. La familia puede ser como un abrazo o como un sarcófago. El susto que daría un reloj que diese la hora justa. Es imprudente vivir, pero da gusto. El lado izquierdo de un perfume, el costado derecho de un dolor. Este me gusta porque es contra los estructuralistas y postestructuralistas. La relación entre algunos autores franceses y Borges es curiosa y contradictoria de ambas partes. Al gustar de Borges, de cierta parte de su obra, los críticos franceses gustan en realidad de sí mismos. Admiran a Borges porque encuentran en él aquello que ellos tienen por cierto. El otro aspecto es divertido, toman en serio lo que Borges solo dijo como broma o para demostrar su absurdidad. No advierten a menudo que Borges se mofaba de esas opiniones y las ridiculizaba en sus textos, y ellos las celebran, porque no entienden a Borges, los franceses. El perfeccionismo es enemigo de lo posible. También en él dominaba la materia oscura. En las guerras se piensa menos. Un laberinto del que no se quisiera salir. ¿Te gusta el fruto? Uno cambia de opinión también. Si uno se jugara a la muerte y perdiera, ¿qué pasaría? El siguiente me gusta a mí más. El pasado es casi tan indócil como el futuro. Este me gustaba, pero ya lo leíste tú, hablar bien de alguien a sus espaldas. Hay que odiar mucho la literatura para decir, como ahora de vez en cuando ocurre en Argentina, que Bioy Casares o Leopoldo Marechal eran mejor que Borges. ¿Te gustó, eh? Sí, sí. A mí también. Cada sistema político desarrolla su propia forma de corrupción. Saber mentir es un signo de inteligencia. Ese es platónico, totalmente el de cada sistema. Eso es una república de Platón. ¿No te has leído? Sí, pero soy un enemigo de Platón. Pero yo, Aristóteles. Lo desarrolla. El artista quizás solo pueda decidir de qué manera ha de fracasar. ¿Qué hablamos sobre el fracaso? Todo el libro. Aquí hay uno, Aristóteles no sería nada sin Platón. aquí tienes uno que es retorcido y es cortísimo. No sé, a lo mejor a mí me lo parece y a lo mejor resulta que lo entiende todo el mundo perfectamente. La primera no tiene más que un significado. No cualquiera puede darse el lujo de ser infeliz. A mí me parece que eso tiene miedo. Tiene psicología. Tiene un montón de... La famosa paradoja, ¿no? De Sí. estadística, ¿no? Y quizás como última frase, que sea de ahí aprendí, todo lo que digo puede y debe ser usado en mi contra. Es un buen cierre, ¿no? Es como de Woody Allen. Claro, bueno, es uno de mis ídolos, o fue alguno de bueno, no tengo ídolos, aprecié mucho su obra. Sí, es que es genial. Un talento. Bueno, no sé qué hacemos, ¿terminamos o qué? ¿Por qué te sacaste de los apuntes el libro? ¿Por qué sacaste el libro? Porque tenía la intención, no cuando los escribí, pero después, al ver los libros, que he releído alguna vez, me sorprende leer mis propios libros, porque me olvido de lo que escribí. Y pensé, bueno, pero esto se podría sacar del contexto, sacar de este libro. Y eso sí, la selección fue hecha con vista al público, para vender un libro, para tener un libro más en el catálogo, para ponerle una linda portada, ¿no? No, pero sí que es verdad que cuando leemos tus apuntes, es verdad que
que yo no había pensado, pero me parece buena idea. Estaban ya Porque es casi verdad que censurados. son aforismos propiamente. Es decir, que tú los- Carlos, ¿has trabajado el aforismo al margen del diario? ¿No? Porque yo soy diarista también, publico diarios. Y bueno, lo del diario es otra cosa, ¿no? A veces salen aforismos, a veces salen cosas menores, ¿no? Pero tú trabajas, tienes la intención de trabajar el aforismo como libro, como algo aparte, ¿no? A partir de ahora, sí. Exento. ¿Sí, lo ves? Antes eran cosas circunstanciales dentro de textos más largos o en un libro con textos más largos. Eso. No es esto entresacado de un Eso, párrafo. eso. Esto A es eso me una refiero. así. Voy a escribir, creo, más Sí. a menudo eso. Pero a mí me gusta también la mezcla, tengo que hacer Sí. un poco de propaganda, los apuntes, porque son 2000 páginas, donde hay un poco de todo, ¿no? Hay traducciones del alemán, del francés, del español, discuto con traductores muy reputados que considero malos. Me gusta mofarme de los que cometen errores garrafales, aunque yo seguramente también cometo errores al traducir. Lo bueno de las traducciones es que siempre se pueden hacer otra vez y que no hay una definitiva, ¿no? Eso es bueno. Pero hay un poco de todo. Algunos son varias páginas largas. Tengo algunos autores preferidos sobre los que hablo, Montaigne, Shakespeare, son los grandes. De Ramón creo que no hay nada o muy poco. ¿De Ortega? De Ortega tampoco. No es santo de tu devoción. No, pero bueno, lo he leído. Pues está Concha publicado sabe la- que estoy haciendo Sí. la correspondencia, ¿no? El epistolario. También me gusta, a veces, como eres investigador, ¿no? Sí. Todos te conocemos por tu larga obra, ¿no? Estos descubrimientos que vas haciendo que también van al diario, ¿no? Como es la generación unipersonal que había citado un poeta altruista, pero lo A puso veces, de sí. moda el crítico, ¿no? Y eso creo que está en el primer mes, yo creo. Pero de eso no hablo, ¿no? Pero tú te refieres Sí, a una ensayo de entrada, Melchor, sí. ensayo de Melchor y luego Sí. García de la Concha. ¿no? Gracias, sí. Porque también, bueno, dice que el diario también uno va Reflexiones, ¿no? reflexionando sobre lo que está trabajando, sobre su investigación, ¿no? Como, En el último volumen me interesa comentarlo porque acabo de mencionar que empecé hace poco a pintar. Hay, en este que es el 24, ¿no? Hay varios textos sobre el arte, por lo que yo creo que tiene que ver con el arte. Y ese día había hecho alguna pintura y anoté, si se me preguntara por qué pinto ciervos de violeta, de verde y de azul, como hice hoy, diría, porque no son de esos colores. Esto no es una pipa. Es curioso, pero ya no recuerdo en qué se me iba el día en esos años en que no escribí. Y hubo 8 años que dejé de escribir por frustración. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Frustración. Porque todo esto es nuevo, ¿no? Esto lo estoy publicando desde hace 4 o 5 años. Mi trabajo principal es investigador, como decía Ricardo, escribo mucho sobre la vanguardia histórica en varios países hispanoamericanos y en España, y edito correspondencias literarias, me interesan. Pero mi verdadero sueño fue escribir novelas. Yo escribí muchas novelas que eran pésimas. Y cuando me di cuenta de que eran pésimas y que no estaba en condiciones de hacerlas como hubiese querido poder hacerlas, decidí dejar de escribir. Y estuve 8 años sin escribir. Descontando esos 8 años, escribo desde los 16 y tengo ahora 72, o sea que he pasado la vida escribiendo toda clase de cosas, pero durante 8 años no escribí nada, en ningún idioma. Yo creo que había alcanzado cierto nivel en castellano y que si hubiese seguido castellano quizás alguna vez pudiese haber escrito un buen libro. Pero cuando me radiqué en Alemania decidí dejar el castellano de lado y empecé a escribir en alemán. Y ahí tuve que empezar de cero. Y ya no alcancé nunca el nivel que había alcanzado en castellano antes. O sea que decidí abandonar la escritura. Y ahora no sé cómo es que sobreviví esos años, porque ahora no querría sobrevivir sin escribir. Se puede ser, pero no quiero. Bueno, ¿Pero hoy escribes en alemán? sí, pero nunca publico en alemán. Hay un solo texto mío publicado en alemán, sobre Kafka, pero no escribo para mí, pero nunca publiqué. Mandé una sola vez, un cuento sobre Robert Balsa. No sé si se conoce, es un escritor, tú lo debes conocer. El de la nieve. El de la nieve. Se trata precisamente del último día de Balser, antes de yacer muerto en la nieve en la Navidad de ese año. Es un escritor que
algunos se equiparan con Kafka, hay ciertas similitudes, pero en realidad son diferentes. Pero Kafka mismo lo admiraba mucho a Balzer, Robert Balzer, porque hay otro que es más moderno. Y yo me compenetré tanto cuando descubrí sus libros que los leí todos, también los póstumos. Y eso me pasaba antes a menudo, que me imbuía tanto del estilo del autor que me daban ganas de escribir a su manera. Entonces escribí lo que en alemán se llamaba, no me acuerdo, un informe a la dirección del hospicio en el que estaba alojado Robert Balzer, en el que él mismo se había, internado porque temía por su salud mental. Y bueno, en el estilo de Balzer, escribí ese informe para la dirección, un informe que no tenía ganas de escribir y que utiliza toda una serie de subterfugios para explicarse y no cumplir con la expectativa de la dirección. Y el director de la revista a la que lo mandé me mandó una larga carta. Se tomó el trabajo de, no era una carta ya prefabricada, sino de explicarme por qué no la adoptaba. Me dice, el estilo está muy bien, tocaste bien, lograste bien reproducir la manera de escribir de Balzer, pero no eres Balzer, o sea que por eso no es válido. Aunque es una buena copia, no lo aceptamos. A pesar de que yo había puesto un epígrafo donde daba a conocer que yo sé que eso es un problema, una cita de Balzer. Pero me gustó que se tomara el trabajo de fundamentar la no aceptación, y nunca más ni escribí ni mandé nada más a alguna revista. Era además un texto muy largo, ¿no? Como una novela, lo que en alemán se llama novela, que es una novela corta. Pero no es lo mío, así que lo abandoné. Y empecé entonces a investigar años después. Y desde el 90 y pico, algo de eso. Esto es una excepción. Nunca hago esta clase de cosas, salvo en estos 5 años, y en el futuro. Me gusta. El hecho de que nacieras en Argentina, no te oye nadie. El hecho de que nacieras en Argentina y levanta la voz y vivieras y vives desde hace 40 y tantos años en Hamburgo, en Alemania, no digo que te ha servido, ha influido está ese hecho presente de alguna forma, no en tu labor de investigador, sino en tu labor, en esta de apuntes y de aforismos, que en realidad son los apuntes. ¿Está en el fondo de esto o en qué medida? Sí, ¿no? Sí, desde que me radiqué en Europa, primero viví 2 años en España y luego fui a Alemania. Lo que ocurrió es que puse en práctica el inglés que había aprendido de chico en Argentina, en la escuela. Al vivir en España, porque trabajé en la rama turística. Estuve aquí, era guía turístico un verano y el otro recepcionista de hotel. O sea que puse en práctica lo que había aprendido de niño. Me salvó la vida, porque me dio para comer, aunque son empleos muy desagradables ambos, sobre todo el de guía turístico. Es lo peor que uno puede hacer, pero se gana mucho, se gana muy bien. Y el hecho de vivir un tiempo, varias horas al día, porque trabajé todos los días entre 7 y 14 horas, de hablar en inglés, me dio otra perspectiva del mundo. Y yo decidí aprender alemán, aún antes de radicarme en Alemania, porque tuve, siendo guía turístico en el bus, 4 alemanes. Y yo les expliqué ya desde el principio, yo no sé alemán, yo voy a hablar en castellano y en inglés. Y subieron igual, es un ómnibus de 60 personas, y eran todos o españoles o ingleses, irlandeses también, pero 4 alemanes. Y como yo no hablaba alemán, aunque lo había anunciado, empezaron a protestar desde sus asientos. Y me dio tanta bronca la manera de protestar que decidí, voy a aprender alemán para insultar a los alemanes en su propio idioma. Yo fui solo así y aprendí alemán en primer lugar para insultar a los alemanes, que se comportaban erróneamente. Ese fue el impulso inicial. Pero bueno, luego tuve una pareja alemana y fuimos a Alemania y
ya había otros motivos además. Pero el impulso inicial, porque yo hasta ese momento nunca había planeado ni aprender alemán ni vivir en Alemania. Confieso que cuando yo, como argentino joven de 23 años, decidí irme a Europa, Europa para mí era solo 4 países, solo 4. España, Italia, Inglaterra y Francia. Lo demás ni existía ni me interesaba conocer. Yo quería vivir en alguno de esos 4 países que representaban para mí Europa. Y bueno, el hecho de radicarme en Alemania, a su vez, me abrió, cuando aprendí alemán, que tardé un año más o menos, pero lo enseñé yo mismo, me abrió otro mundo totalmente diferente en la cabeza, ¿no? Porque Jean Goethe decía que cuando uno aprende un nuevo idioma, cambia la visión del mundo, y es cierto, yo lo experimenté en carne propia. Cuanto más idiomas hablas, más modos de acercarte a la realidad tienes. Nunca se llega, ¿no? Al final, pero hay más posibilidades de llegar alguna vez idealmente a entender. Y bueno, aquí se refleja eso, que hay traducciones del inglés, que hay traducciones del francés, del alemán, poesía, mucha poesía, pero también pasajes de Hegel, que me ha parecido especialmente traducido. Yo no podría traducir un libro de Hegel, no lo entiendo a Hegel, digo abiertamente. No creo que alguien lo entienda, pero bueno, eso es otro problema. Pero hay pasajes que sí entiendo. Lo que no puedo hacer es traducir todo un libro y no puedo utilizar una terminología a lo largo de toda una traducción, porque eso ya es más difícil. Pero un párrafo de 15 líneas yo creo poder, y lo he hecho, traducir de manera tal que al menos no aduce los mismos problemas que hay en otras traducciones. Es cuestión de gustos. Pero bueno, yo tengo un par de conocidos virtuales, son hegelianos, y nunca han protestado por mis propuestas de traducción, o sea que parece que de algo les sirvió, ¿no? Pero son más bien ejercicios que yo hago para divertirme, o sea, no lo hago para el público, se lo pasé a ellos, que eran hegelianos, después de haberlo hecho para mí, no lo hice para ellos. Y no aceptaría el encargo tampoco, es difícil, o sea, no me arrogo la capacidad de traducir a Hegel, es un tema muy espinoso. Coges tú 5 traducciones en castellano de Hegel y ni una sola coincide con alguna otra. En ninguno de los términos principales. Ninguno. Salvo que se hayan copiado. A veces hay cosas textuales. Eso quiere decir que no tradujeron, sino que copiaron, porque no entendían el original. O sea que sí, el hecho de estar en Europa, primero en España y luego en Alemania, me cambió mucho en la cabeza. Y se refleja también, creo. Pablo, no es por lo que estoy diciendo, sino porque la persona tiene que irse a las 9. Quiere ir a coger el bus. Me alegro de hablar de eso, ¿eh? Sí, bueno, Que tengas un buen viaje. Seguimos en contacto. Es Pablo Rojas. Hemos escrito un libro sobre Buñuel y Guillermo de Torres, que están por salir en la Universidad de Zaragoza. Los dos, a lo mismo. Sí, juntos. Me gusta trabajar con otra gente, contigo también. adiós. Hasta ahora. Adiós. Hasta ahora. No, Pablo, señor. Pablo Rojas. Sí, me gusta. Creo que un tercio de mis libros, que son muchos, está hecho con otras personas. Me gusta trabajar con otros. Soy un fanático. No, estoy de acuerdo con una máxima que adoptó Alfonso Reyes. Todos lo sabemos entre todos. Eso es de Goethe. Eso es una máxima griega, incluso, pero Reyes lo puso como un slogan para sí mismo. Y yo lo adopté para mí. Por eso me gusta colaborar con otras personas. Bueno, no sé si queréis saber algo más o decir algo más, preguntar algo más. Yo creo que Ahí los de los sitios baratos. Yo puedo decir que me ha resultado muy entretenido. Yo creo que esta presentación ha estado muy entretenida. De las más entretenidas que... Las mejores. Sí, sí. Es que no hemos hecho algo serio, profesional. Sí, ¿No? Exacto. Ni ha estado demasiado serio, ni ha estado muy familiar. Bueno, conozco a casi todos los que estáis aquí, ¿no? Personalmente. A vosotros no, aún no. Y a la señora ahí atrás tampoco, pero a los demás conozco a todos.
gracias por Un haber venido aplauso, y ¿no? gracias. Aplauso, por- aplauso. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Estaba pensando